Buenas tardes con todos, mi nombre es Saraid Coronado Guamán, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, en esta tarde me ha tocado explicarles sobre El héroe discreto, una obra escrita por Mario Vargas Llosa en 2009. Eh, Esta obra contiene dos historias llenas de trama, suspenso, romance, acción. Consta de dos personajes principales, Felicito y Rigoberto. Se desenvuelve en dos ambientes diferentes, en Lima y en Piura. Felicito era un señor de edad avanzada que tenía una empresa de transportes y un día él está saliendo de su casa, ¿no? Y le ve fuera de su casa, ve una pequeña cartita. Entonces él decide abrir esa cartita y pues era la carta de unos mafiosos que le pedían cupos y estaba firmada por una arañita. Entonces el señor decide ir a la comisaría y llega a la comisaría y los comisarios, bueno, le dicen no que todavía esté tranquilo y que guarde la carta y que la carta la deje como evidencia. Entonces Felicito decide sacarle una copia y con la copia va y la publica en el periódico. Tiempo después de que publica en el periódico, su amante es secuestrada y le incendian su local, lo siguen amenazando. Todo marcha mal, ¿no? O sea, todo él se mete en diferentes problemas. Y pues nada, el comisario resuelve el caso después de un cierto tiempo y el secuestrador resulta ser su hijo Miguel. Y Miguel resulta en la cárcel, termina en la cárcel. Y entonces Felicito se pone a pensar y se da cuenta que técnicamente Miguel no era su hijo. Entonces decide ir al reclusorio y hacen un trueque. Le dice que se iría de la ciudad y su hijo decide retirarse. Bueno, nos remontamos a la historia de Rigoberto, un pequeño burgués que vivía en Lima, trabajaba en una aseguradora y de vez en cuando no tenía nada que hacer, estaba libre, se dedicaba a mirar figuras de arte, cuadros, esculturas y pues nada, muchísimas gracias. En el capítulo 6 podemos leer principalmente el problema de Fochito. Fochito es hijo de Rigoberto, un niño que está trascendiendo desde la niñez hacia la adolescencia. Entonces nos comenta cómo sus padres tienen que luchar con estos enojos, cambios de humor, ira, a veces tristeza, etcétera, del joven Fochito. En el capítulo 7 nos relata las investigaciones que tenían que seguir el sargento Lituma y el capitán Silva para lograr dar con estos extorsionadores que le dejaban las cartas al señor Felicito Yanaque. Y también nos relata el secuestro del amante del señor Felicito, que es Mabel. En el capítulo 8 tenemos la historia de Miki y Escobita, los cuales van a visitar a don Rigoberto para pedirle que testifique ante un juez que su padre, que es el señor Ismael Carrera, que se ha casado con su empleada, el señor Rigoberto testifique que fue un error, que el señor Ismael al cometer este acto de casamiento lo hizo fuera de sus sentidos, como lo dice en la obra, ¿no? Entonces, el señor Rigoberto no acepta este trato, él le dice que está de acuerdo con que su amigo Ismael eh, haya contraído matrimonio con su empleada. Entonces, a lo que esto se enfadan los jóvenes, principalmente Escobita, quien actúa prepotente y le quiere pegar al señor Rigoberto, pero Miki, que es un poco más calmado, hace que se disculpe con el señor Rigoberto. En el capítulo 9 podemos leer sobre el caso del señor Felicito Yanaque y el secuestro, que ya se había hecho dos publicaciones en el periódico y aún así no se obtenía resultado de este caso. El sargento tanto como el capitán preocupados por este caso, que la radio y la televisión ya dejaba de interesarse, ¿no? Porque ya había pasado bastante tiempo. Entonces emborrachan al señor Felicito Yanaque y le preguntan por qué no paga el rescate, ¿no? Entonces a lo que él responde, porque siempre tiene en su mente lo que su padre le decía, que nunca se deje pisotear por los demás y que él no quiere que estos tontos se lo lleven fácil eh, por el simple hecho de cobrar un rescate. En el capítulo 10 nos relata nuevamente sobre el niño Fochito, hijo de don Rigoberto, el cual don Rigoberto pide al padre Donovan que hable con este adolescente, ¿no? Que está pasando por una etapa difícil. A lo que el padre acepta hablar con este adolescente, pero con la condición de que él vaya a lo que es la iglesia con su propia voluntad, ¿no? Que nadie lo obligue y que nadie eh, le esté imponiendo estas ideas. Y para concluir, la forma en la que escribe Mario Vargas Llosa en esta novela es muy apegada a lo que es el vocabulario peruano, ¿no?
a lo que el peruano se expresa día a día. Y yo creo que de esta manera la obra toma más dinamismo, es un poco más dinámica y también creo que de cierta manera así logra que los lectores se identifiquen más con los Me ha personajes de esta tocado obra. hacer el comentario crítico sobre la novela El héroe discreto. Esta novela que nos narra Mario Vargas Llosa te incluye en un viaje de dos ambientes del Perú. Expresa también bastante las jergas características de dichos lugares. Y en respecto a los personajes principales, pues bueno, luchan de acuerdo a sus principios para sobresalir de sus dificultades o problemas que se les presenta. En lo personal, recomiendo bastante leer esta obra, ya que tiene una trama variada, también presenta cierta picardía, el lenguaje es modesto para el lector. Muchísimas gracias.